del debate político, como todos los domingos, como corresponde. Ya están todos los invitados prestos y dispuestos a hablar de la coyuntura política, de la economía, de lo que viene además también, de lo que te interesa a vos, sobre todo, que estás ahí en tu casa diciendo, che, ¿qué pasa la semana que viene? ¿De qué hablamos? Tenés un montón, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a empezar por la dama para presentar. Está Mercedes Meyer, que es diputada provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, y a su lado Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario. Bienvenidos a los dos. Y Martín Siracusa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación, como siempre. Por favor. Bueno, qué movidita la semana pasada y movidita esta semana que comienza, ¿no? ¿Quién toma la palabra? Me atrevo. Dale. Me atrevo porque creo que esta semana pasó un hecho histórico que fue el 8 de agosto, muy importante para todos, pero particularmente para las mujeres, que más allá del resultado de esa sesión, creo que estamos en medio de un proceso que es magnífico, porque se puso sobre la mesa un tema tabú, como es el aborto, y que el hecho de que el movimiento de mujeres, que en la Argentina, que siempre fue vanguardia de muchas cosas, haya podido lograr abrir esa puerta, hizo incluso que sea hasta terapéutico para muchas mujeres, tranquilidad para muchas mujeres porque no están solas, y que resulta que este tema, al aparecer en la mesa de todos los argentinos, resulta que aparece una mamá que abortó, una abuela que abortó, y que lo mejor que nos puede pasar es que se hable del tema. Y la verdad es que la marea verde no entra en una sesión del Senado, más allá, se redoblaron las apuestas, éramos muchas más ahí en la calle, nos vinimos de muchísimos kilómetros lejos haciendo esfuerzos increíbles. Había de todas partes del país. Sí, ¿para qué? Para estar un par de horas ahí y no mirarlo por la tele, sino mirar y protagonizarlo. Claro. Esa era la sensación, a pesar del frío, de la lluvia, los abrazos calurosos ayudaron mucho, y la verdad es que la lucha sigue, pero nunca nos regalaron nada a las mujeres, así que el otro día decíamos, bueno, así como nuestras abuelas nos dieron el derecho al voto, nuestras madres el derecho al divorcio, nosotras les vamos a dejar a nuestras hijas el derecho a decidir sobre su maternidad. Creo que más temprano que tarde. Me pareció muy fuerte, no sé si ustedes escucharon el debate o las ponencias de los senadores, me pareció muy fuerte lo de Pino Solanas, que de hecho hasta contó su propia vivencia con una novia que había tenido, que tenía 16 años, que de hecho había quedado embarazada, que nunca más la vio, y que finalmente después, cuando se retomó el contacto, ella había decidido abortar, que había estado muy complicada al punto de la muerte, y que él no quería que otras mujeres tomaran ese mismo lugar de ella. Esto lo repaso por si o por si vos estás en tu casa y no escuchaste. Y me pareció fuerte ese relato, porque dije, wow, un hombre grande, además, porque no es una persona joven, es un hombre grande, con una cabeza, está bien, uno puede decir, bueno, un poco más ayornada. Generaron historias de hace mucho tiempo, ¿no? Exactamente. Claro, sí, ¿no? Es que la apertura del debate, cuando se democratiza y se rompen los tabúes y los anacronismos, entonces el ser humano puede expresar la realidad de su vida, en este caso fundamentalmente las mujeres. Yo creo, para agregar algo a lo que dijo Mercedes, que coincido, esta experiencia de la mujer con una peculiaridad muy grande, que son las jóvenes, es una emergencia social, cultural y política que genera una novedad muy trascendente en la Argentina, o sea que se va transformando la juventud, fundamentalmente la mujer, aunque también los hombres, en un sujeto social, cultural, que va a actuar en la política, y eso es una gran contribución al sistema democrático, ya que en la medida que hay más protagonismo y compromiso social, que se va a ir transformando en compromiso político, creo que es un factor muy importante para la democracia argentina. Ahora bien, Abigail, vos decías la semana. Sí. Por supuesto, el acontecimiento más trascendente de la semana y de mucho tiempo es que estamos hablando. Ahora, en la semana siguió la oleada de precios, de aumento de precios. Antes que cambie de tema, ¿puedo agregarte algo? Sí, bueno, dale, le damos un lugar. Coincido con la mesa y no quiero dejar pasar esta oportunidad, que no se da siempre. Pero quisiera destacar que todos los jóvenes que se expresaron en la plaza, los que tenían pañuelos verdes y los que tenían pañuelos celestes también, le dieron una cátedra de democracia al sistema político argentino,
a los sindicalistas, a los movimientos sociales que generan violencia cuando generan violencia, a los políticos que cuando pierden dicen vamos a romper todo y vamos a incendiar todo. Yo celebro que esta generación que viene, que estos jóvenes hayan podido expresarse, debatir, llegando juntos en el subte, yéndose juntos, y que los destrozos o los pequeños disturbios que después hubo fue un grupo minoritario y muy politizado, chiquito, con banderas políticas. Pero yo realmente celebro porque creo que le dieron cátedra de democracia al Senado. Ayer tuvimos acá, perdón Juan Carlos, ahora nos metemos de lleno en los precios y la inflación y demás. Ayer tuvimos acá una orquesta infantil, que había chicas con los pañuelos verdes y chicas con los pañuelos celestes. Convivían. Ya está con los naranjas. Está con los naranjas. Que ver la separación de la iglesia y el Estado. Exactamente. Y de hecho nos llamó la atención a los dos y dijimos, mirá cómo conviven. Tocando uno al lado del otro, ¿no? Exactamente. Con respeto. Exactamente. Lo que es poder convivir tranquilamente, aunque no piensen lo mismo, y se construye igual. Sí, yo creo que... ¿Crees que esto dejó, dejó heridas dentro del oficialismo? Esto fue, porque se generaron algunos quiebres y algunas discusiones, se vio una vicepresidenta festejar a una gobernadora, ¿no? Que yo no sé si quiebres, creo que es una situación en el oficialismo y la oposición. Es una cuestión muy peculiar, porque aparecen factores de carácter cultural, tradiciones familiares, experiencias personales como la que vos decís de Pino y de muchas mujeres principalmente, y como se abrió el debate, ¿no es cierto? Creo que posibilitó o se generó esta situación de que de una fuerza o de la otra hubo coincidencias y discrepancias. Pero ahora las mujeres y los hombres del PRO van a seguir siendo mujeres y hombres del PRO y van a apoyar el proyecto del presidente Macri, y los opositores y las opositoras van a seguir, lógicamente, siendo opositoras. Yo lo que quería agregar a lo que dice Martín, que no solo en este caso que hubo multitudes de mujeres, jóvenes y hombres en las calles, sino que siempre que hay protagonismo del pueblo en la calle, cuando convoca el movimiento obrero, cuando convocan los movimientos universitarios, los jóvenes secundarios, en fin, los sectores más pobres de la sociedad, todo lo que sea protagonismo en la calle es parte sustancial del sistema democrático argentino, o sea, complementa lo que es el sistema de representatividad de diputados, senadores y las propias elecciones donde se eligen los cargos ejecutivos. Retomo rápidamente. Creo que la semana, no puedo dejar de decir que existe este tema de las fotocopias que se ha implantado fundamentalmente de la justicia y los medios de comunicación, pero la semana concluye además con un nuevo rebrote del dólar, que no se trata solo de una cuestión de carácter especulativo o financiera que pasó de 28 a 29 rondando los 30, sino que los rebrotes del dólar, que si tomamos desde el inicio del gobierno que hubo una devaluación de 9 pesos a 15 y después de 17 a 20 y de 20 a 29, eso genera un impacto inflacionario en los precios muy importante que actúa sobre la vida de la sociedad. En los alimentos tenemos un crecimiento importante, las tarifas de servicios públicos un crecimiento importante, en el combustible, en la nafta, en los transportes, etcétera, etcétera. Acá en mi ciudad acaba de subir los colectivos, acaba de subir el subterráneo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa situación de desconfianza que ha generado este proyecto político y este plan económico-social, que ya no convence ni a los inversores extranjeros, que este es un gobierno de ellos, porque está integrado esencialmente por empresarios y financistas, y sin embargo hasta los propios inversores extranjeros ya desconfían de este gobierno y generan estas corridas especulativos contra los dólares, además de los pequeños ahorristas argentinos que también lo hacen. Por lo tanto, esto es una situación de gran incertidumbre y yo creo que no es otra cosa que la expresión de este modelo económico y de este proyecto político que está entrando en una zona clara de fracaso. Déjame aportarte algo, Juan Carlos. Un dato de la realidad es que la inversión en este último año creció un 18%, así que eso no es tan así, pero yo lo escuchaba a Agustín Rossi recién cuando hablaban, y dijo
algo así como que con 5 o 6 medidas que él tenía bajo la galera ya se resolvían todos los problemas estructurales de la Argentina. Mi primera pregunta es... No, como que se resolvían algunos, no los problemas estructurales, bueno, algunos, como que eran las medidas urgentes. Quizá cuando fue parte del gobierno podría haber hecho esas 5 o 6 medidas, pero yo lo que digo es, creo que no se puede hacer más ese populismo de mentirle a la gente y decirle que no hay un problema internacional con el dólar, que no pasa nada. Si no, veamos cuáles son las 5 o 6 medidas que cuando Agustín Rossi formó parte del gobierno nos pusieron en una situación donde estamos ahora. El cepo cambiario, le congelan las tarifas que nos dejó sin gas. Digamos, a mí me parece regalarle 11.000 millones de dólares al FMI sacándolo del ANSES, ¿no? Poner que los jubilados paguen 11.000 millones de dólares al FMI. Digamos, a mí me parece que lo que no se puede hacer... Lo que no se puede hacer es mentir. Lo que no se puede hacer es decir que se puede hacer magia y que tenemos 5 o 6 medidas o un plan escondido que nadie conoce. La Argentina va a salir adelante si todos trabajamos. Si todos salimos... Pero no hay... A ver, yo no te lo entiendo. El tema es... No, digo, si todos trabajamos en una misma dirección. A mí me parece que en una situación en donde, por ejemplo, ¿qué pasó esta semana con el dólar? ¿Qué pasó esta semana con el dólar? Que el presidente de los Estados Unidos, inesperadamente, como hizo otras cosas inesperadas, puso aranceles a las exportaciones de acero a Turquía. Turquía prácticamente implosionó su economía. El mes pasado, cuando pasó algo parecido, cuando subieron las tasas Donald Trump, Italia casi defoltea, y Argentina es un país emergente, es un país que depende mucho del campo para obtener dólares, justo estamos en un momento de gran sequía, y aún así no pasó nada en Argentina, no hubo ninguna crisis, estamos constantemente trabajando para que no haya ninguna crisis, pero a mí lo que me parece sustancial es que ¿en qué lugar el gobierno no ve crisis, Martín? No es la crisis desastrosa que venían diciendo. Bueno, el PBI creció, en la última medición del INDEC es que el PBI creció 3,6% interanual y que hay 600.000 puestos más de trabajo. El desempleo bajó 0,1%, la industria. Pero eso no es una crisis, ese es un mes malo que tiene. Pero viene de muchos meses malos. Se fueron 20.000 millones de dólares. Los meses malos fueron mayo, abril. Venimos de 7 trimestres de crecimiento sostenido. Ojo, lo dijo el jefe de gabinete, no estamos diciendo vamos a recesión, ¿no? Bueno, yo no sé, no sé la panacea, en qué país o qué camina Martín. Lo que sí quiero decir es que, si bien coincido en que hay una situación internacional compleja, el problema de la Argentina es que no tenemos soberanía monetaria y lo que define es lo interno. Yo vengo de una zona en Santa Fe, hay 70 kilómetros de río Paraná, donde están instaladas 20 agroexportadoras. La mayoría son extranjeras, una gran parte yanqui, otra parte china, francesa, etcétera. 1 de cada 2 dólares que entra a la Argentina por exportación depende de esas multinacionales. Es decir, que el comercio, por algo San Martín fue a San Lorenzo a ganar esa batalla porque tenía que controlar lo que entra y lo que sale. Vos, economista, lo debes saber mejor que yo. Pero objetivamente eso no lo tiene la Argentina, ni ahora y hace varias décadas que no lo tiene. Por lo tanto, ahora vaciaron las reservas, no tuvieron resultado. Aumentaron las tasas de los bancos. No puede producir nadie. Hoy en Santa Fe, el Ministerio de Trabajo dio una estadística, cerraron desde el 2015 a esta parte 260 fábricas. Otras tantas, son más de 3.000 empresas que cerraron, entre ellos los comercios. Son 3.200 trabajadores industriales que están en la calle. Bueno, Mercedes, pero eso no lo terminó de resolver. Le piden un préstamo al FMI con todo lo que significa entrar al FMI. Lo sabemos en la Argentina. Se patinaron 7.500 millones de dólares y nada tampoco. Vos que sos de Santa Fe sabés, por ejemplo, que entre el 2011 y el 2015 todos los días cerraba un tambo. Coincido con vos. Todos los días cerraba un tambo. Entonces, sí, pero ustedes dijeron que venían a cambiar crisis, y lo único que hicieron fue profundizar la diferencia que había. No, el campo ha crecido muchísimo. Ahora tuvo según qué lugar del campo. El campo creció. Según qué lugar del campo. En realidad crecieron los ojeros de la sociedad rural. No, vos decís que Rossi y nosotros mentimos. Te tendrías que cuidar antes de decir que Rossi y nosotros y el populismo de acusar de mentira, cuando en realidad el que está diciendo una
barbaridad, de una mentira, sos vos. Vos decís que no hay crisis, porque vos formás parte de un núcleo que vive en una burbuja de financistas y de grandes empresarios. Pero te voy a decir una cosa. No, déjame que yo te escuché, yo te dejé hablar. Vos mentís, porque vos decís que aumentó la inversión, y ¿sabés qué? El INDEC acaba de decir que hay una capacidad ociosa del 39% en la industria argentina, y como dice Pablo, acaba de bajar el 8,1% en la actividad industrial. Y este mes hubo 9.000 desocupados y el mes pasado 16.000 nuevos desocupados, y lo que viene es más inflación, más desocupados. Vos vivís en una burbuja de millonarios, de un gobierno, y lo único que haces para resolver el problema de la crisis es decir que somos populistas. Y lo que Juan Carlos dice no es la página del INDEC, o sea, lo que Juan Carlos leyó en la página del INDEC no es lo que vos leíste en la página del INDEC. Lo que pasa es que, mira, yo te voy a contar algo. Vos mirás... Pero decime esto, porque entonces yo no sé a quién creerle. O sea, no sé si creerle a Juan Carlos o creerte a vos, porque no sé si Juan Carlos está leyendo una página del INDEC. Andás por la calle todos los días, ya te vas a dar cuenta a quién dice la verdad y quién miente. Todas las personas que están mirándonos pueden meterse en la página del INDEC, indec.gov.ar, y pueden ver los informes del INDEC, en donde cuando hay algo que empeora, aparece, figura. Y cuando hay algo que mejora, también figura. Porque nosotros reactivamos un INDEC que ustedes cerraron. Porque nosotros no decimos que hay menos pobres en Argentina. No, están todos los diarios. Que el 61%, que la actividad industrial cayó el 8%, está en La Nación, en Clarín, en Página 2 y en todos los portales habido y por haber. Que hay un 61% que hay un 39% de actividad ociosa industrial, lo dicen hace meses todos los medios de comunicación. Y además, ¿sabés lo que podrías hacer? Ir a la verdulería de la esquina, al almacén de la esquina, hablar con el trabajador, con los trabajadores de la esquina. Si le aumentaste el 15%, en 3 o 4 veces, y la inflación, el presidente de la Nación el otro día dijo que va a ser alrededor del 30%, el presidente de la Nación, cuando todos sabemos que va a ser el 32, el 33, y que va a superar la pauta máxima del Fondo Monetario, y vos decís que todo está fenómeno y que no hay crisis, vivís en el mundo de los financistas de este gobierno. ¿Hoy la inflación qué? Hoy la inflación... No, me encanta porque me dice financista, ¿viste? No, vos no. Vos no te conozco. Bueno, yo digo, pero sí Macri, ¿viste? Todos los ministros. Mejor. Hoy la inflación es un 29% interanual, ¿verdad? Sí. 29% y pico. Sí. Que es la misma cifra que había más o menos en 2015. Pero la diferencia, ¿cuál es? Que si en 2015 llegabas a sacar el cepo cambiario, es decir, que el dólar lo vendías a 15, que es lo que estaba en la calle Florida, no al 9, y descongelaba las tarifas, la inflación no iba a ser del 29%, iba a ser del 50%. Entonces no es la misma inflación la que hoy tenemos en Argentina, bonita. Que la inflación... No, esta es la de verdad. Esta va a ser el 32%, y no está atajada y además con un montón de fue el 24,5%, y ahora va a ser el... Pero además en el 2016 fue el 40,5% la inflación. ¿Puedo interrumpir un momento? Está bueno el tema que tiene que ver con la inflación, como para seguir hablando después, porque, a ver, falta mucho. Se viene la semana que viene, una semana compleja también a nivel económico, y uno piensa que esto puede seguir subiendo, y queremos saber hasta dónde puede ir y cómo nos va a afectar. Si les parece, lo hacemos después de la pausa. ¿Puede ser? ¿Que cumplimos? Dale. Continuamos en Minuto a Minuto, y bueno, nos habíamos quedado hablando de la inflación, ¿no? Y lo que va a pasar la semana que viene. Vamos a darle el paso a Mercedes. Bueno, no, la semana que viene, yo nunca había escuchado un gobierno que dijo que esperábamos meses fríos y tormentosos, digo, yo era cautelosa al decirlo y por lo tanto me sorprendió, pero me quedé con una cosita de lo del campo, cuando hablaban si el campo estaba bien o mal. El campo es muy heterogéneo, y esta es una agricultura, un país grandemente agricultor sin agricultores, por lo tanto, digo, hay 7.000 personas que tienen el 50% de la tierra en la Argentina. Es muy heterogéneo, creo que las medidas que se han tomado, tanto en el gobierno anterior como querer meter retenciones a todo por igual, como la que hace este gobierno de bajar las retenciones a todo por igual, son errores. La idea nuestra es poder tener retenciones segmentadas porque justamente reconocemos la heterogeneidad que hay para poder hacer florecer otro tipo de ciudad. ¿Al fondo de frenar por ahora el descenso de medio punto mensual? Porque ahora el fondo dijo y sugirió, ¿no? El fondo dijo parar de descender o de bajar por ahora las retenciones, y el gobierno dijo no. Lo que pasa es que nunca hubiésemos entrado al fondo si fuese. No, bueno, pero tenés esta realidad. Pero no, ok, acá le hago caso. Mira, hay algo similar con los planes sociales y demás, y nosotros entendemos que cualquier medida que venga del fondo es dañina para la Argentina. Bien. ¿Juan Carlos? Bueno,
Yo coincido con Mercedes que el denominado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a traer, como trajo en todas las oportunidades de hace 60 años, que además terminó en el 2001, y es un fantasma que recorre nuevamente la Argentina, aunque parezca tremendista, porque lo que está ocurriendo en la sociedad es tremendo. El acuerdo con el fondo es implacable, ahora viene y saben que va a ser más condicionalidades, porque la inflación va a superar lo firmado en el memorándum. Entonces, ¿qué va a hacer el fondo? Lo que mejor sabe hacer, que es ponerle más condiciones a la Argentina. Por lo tanto, asistimos a un segundo semestre. Yo creo en la idea del gobierno de que va a haber un segundo semestre, solo que creo que va a haber un segundo semestre donde la sociedad argentina va a reaccionar, se va a defender frente a todo tipo de pérdida de derechos. No coincido con Martín en que si todos trabajamos va a estar mucho todo mejor, porque en realidad la sociedad argentina, el pueblo argentino, trabaja. Los que no trabajan son los que se llevan un cacho grande de la torta, que todo el tiempo aumentan los precios, los formadores de precios, pero la gran mayoría trabaja, solo que cada vez gana menos y vive peor. Cortito, gracias primero por la invitación. Yo estaba hablando de que todos los políticos trabajemos mirando para el mismo lugar. Yo ya sé que los argentinos trabajan y lo destaqué en que la inversión de los argentinos creció mucho. A pesar de que hay un mal clima internacional, nosotros reconocemos los problemas, nosotros sabemos que se vienen meses complicados, lo estamos viendo, la gente lo ve, no tenemos nada que mentirle. Pero también sabemos que la Argentina está cambiando profundamente, nosotros tenemos la convicción de que estamos cambiando la Argentina. Y un dato, para cerrar, creo que el cambio más importante que se viene en la Argentina, y específicamente en la provincia de Buenos Aires, es la ley que limita de una vez por todas las eternas reelecciones que tenían los intendentes en el conurbano bonaerense. Y eso va a cambiar profundamente la Argentina. Pues eso en realidad a partir del 23 ya se modifica. Ya. Pero van a ver, el otro día estuve en Ituzaingó. O sea, hay mandatos que se tendrán que cumplir, pero sabes que eso hay un intendente, 23 años el intendente. Y una señora que fuimos a verla me dice, por primera vez en 50 años de que vivo acá, tengo cloacas. Martín, una pregunta. ¿Vos crees que el mismo grupo y el mismo sector económico fuerte y concentrado que acompañó y que impulsó al presidente de la Nación, hoy le sostiene la mano? Mirá, ¿O está mirándolo con desconfianza? Los que impulsaron es la gente, es la sociedad. Esto no es un gobierno. Pero hay un error, a veces se piensa que. Pero hubo sectores que hoy se han beneficiado que lo apoyaron, eso también es apoyaron al kirchnerismo o al peronismo. Yo lo que creo es que si nosotros nos pensamos que ganamos las elecciones porque hicimos una buena campaña o tenemos una buena estrategia, nos estamos equivocando. Nosotros ganamos las elecciones porque la gente quiere un cambio y tenemos que estar a la altura de ese cambio y de esas circunstancias. ¿Y hoy lo siguen apoyando? Si queremos seguir estando. ¿Hoy la gente lo sigue apoyando? Yo creo que sí, la verdad que ningún encuestador dice lo mismo que vos, pero escuchame una cosa, Martín, ya que hablas de la provincia de Buenos Aires, ¿sabés lo que tendrían que hacer urgentemente? Lo están haciendo tardíamente. Ir a las escuelas, hacer inversión en infraestructura y que no ocurra la catástrofe que ocurrió el otro día en Moreno. Eso es lo que tienen que hacer. Y defender la educación pública en vez de ir a defender la educación privada. Y pagarle a los maestros no el 15%, sino el 32%, que es lo que es la inflación que vos aceptás que va a haber, ¿o no? Porque el presidente habló del 30. Entonces aumentale los sueldos a los trabajadores y eso va a ser un gran cambio, no eso que vos decís que es el cambio muy trascendente en la Argentina, que no sé ni lo que es. Tenemos que revertir una situación de muchos años, es verdad, muchos años de desidia de parte del Estado. Y también tenemos que generar un modelo sostenible que no pase lo que pasa en Santa Cruz, que no tiene plata para pagarle a los docentes, ¿sí? Una provincia gobernada desde el año 90, siempre por la misma familia. Entonces a mí me parece que los argentinos nos debemos un cambio en serio. Y creo que nosotros... Eludiste lo de los maestros, lo del sueldo de los maestros, lo de Moreno, la tragedia de Moreno, vos lo eludiste. Mi mamá es maestra en la provincia de Buenos Aires, no lo eludo. Mi mamá siempre tuvo un sueldo bajo. Y los maestros, por supuesto que tenemos que hacer que los maestros ganen mucho mejor. Eso es algo que pero nadie no se nota, porque ustedes van para atrás. No se puede hacer, pero los maestros van para atrás, Martín, cada vez ganan menos. Prometerle a los docentes... Mi mamá sigue cobrando el incentivo docente desde el año 90 y pico. Los
sigue cobrando. ¿No lo resolvió el kirchnerismo? Ahora lo quieren sacar el incentivo, ahora lo quieren sacar Macri. No le mintamos a la gente, hay que decir la verdad. Todo el tiempo vos sos el moral y todo lo demás son mentirosos, vos sos el que dice la verdad. No, lo que yo digo es que no hay que no hacer ese populismo, es decir, todo se resuelve en 2 días, ¿no es efectivamente, así? Nosotros hacemos populismo. Ahí estoy viendo la televisión, ¿sabés qué? En vez del partido de fútbol, se están filmando de vuelta a la tribuna. Volvimos para atrás. Bueno, gracias Martínez. Sí, muchas gracias. Gracias Juan Carlos, gracias Mercedes. No, gracias a ustedes. Nosotros nos encontramos el próximo sábado. El sábado que viene. Exactamente. Sí, y con ahora, ¿no? Acá. Sí, claro. Y con ustedes nos encontramos un ratito nada más a las 22:30 porque se viene el último de la semana. Sigan con ADN. El último de la semana.